a Dios. Buenos días, hermanos. Os saludo de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Sería muy bueno que todos pusiéramos en silencio los móviles, los apagáramos, cada uno como quiera, para que no haya ninguna interferencia en el culto, para que tengamos un culto dedicado exclusivamente al Señor. Amén. Pónganse en pie si hacen el favor. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude, para que sepa que este culto y las reuniones que hacemos son para darle gloria a Él, para honrarle a Él, y porque queremos agradarle como hijos de Dios que somos, queremos agradarle y que Él esboce una sonrisa con nosotros y diga, ahí están mis hijos. Y eso es lo que quiero decir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy por esta reunión. También te doy gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, Señor. Te doy gracias. Te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú trabajes en sus vidas, que tú les ayudes, porque sabes que todos nosotros tenemos nuestras cositas. Yo te pido, Padre, que nos perdones en el nombre de Jesús nuestras meteduras de pata. Y tú nos ayudes, Señor, nos ayudes a agradarte a ti, a que se haga tu voluntad. Siempre sé que se va a hacer tu voluntad, pero ayúdanos a andar en ella, a andar en tu palabra, Señor. Muchas gracias. Yo te pido por esta reunión que tú derrames de tu presencia, que tú derrames de tu Espíritu Santo, tocando cada corazón en el área que cada uno tú sabes que necesita. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Te doy gracias, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú eres el Dios del cielo, Dios de la tierra, tú eres el Dios de todo. Muchas gracias, mi Padre Celestial. Te pido que tú tomes el control de esta reunión, que tú derrames de tu presencia. Más todavía queremos sentir que estás aquí, Señor, con nosotros, más todavía. Muchas gracias, Señor. Bendice esta reunión, en el nombre de Jesús. Padre, para ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si quieren. Gracias al Señor. Vamos a leer un pequeño texto en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 8. A partir del versículo 31. Que tenga Biblia y lo busque. Cuando lo tengan dicen amén, y así leemos todos la palabra del Señor, que es la que nos da vida también, la que nos edifica, la que nos instruye en el camino de donde aprendemos, en la voz de nuestro Padre Celestial. El Señor ha hablado siempre de muchas maneras, en sueños, por otras personas, pero sobre todo nos habla por su palabra, Cuando lo tengan me dicen amén. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 8, versículo 31, nos dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es una palabra, es un versículo suelto que oímos muchas veces. Aquí Jesús les estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Aunque ellos decían que eran descendientes de Abraham, les hablaba para que ellos seguían la palabra de Abraham, de los antiguos, del antiguo, pero Jesús había venido a dar libertad. Jesús es la verdad y había venido a dar libertad. Entonces, por eso les decía: si permanecéis en mi palabra, en la palabra de Jesús, si permanecemos en su palabra, nos hará libres. Eso es lo que yo quiero decir. Tampoco tengo mucho más que expresar porque la palabra es clara. Permanecer en su palabra es permanecer en sus estatutos, en la Escritura, en la palabra de Dios.
y ella nos hará libres. Iremos aprendiendo qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas. Como dice los búlgaros, malco po malco, poquito a poco iremos aprendiendo. Amén. Ahora vamos a alabar a nuestro Señor. Aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Ayúdame, Señor. Se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos y decirte: enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame. Somos tu pueblo y hoy humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos, es el
Dios, un tiempo precioso en la presencia del Señor, ¿eh? Por lo menos yo así lo siento. Aquí venimos para adorar, para dar la gloria a nuestro Dios, para dar la honra a Jesús, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que murió un día por nuestros pecados, aquel que nos da libertad, nos da sanidad y el que lo puede todo, el autor y consumador de la fe. Estamos predicando a Jesús, un Jesús vivo, resucitado al tercer día y sentado a la diestra del Padre, el cual puede dar vida a cada uno de nosotros y en abundancia además. Amén. En el nombre de Jesús, gracias al Señor. Buen culto, estaba ahora yo pensando, tenemos un culto para nuestro Señor. El Señor ahora está así, esbozándose una sonrisa, diciendo, mira nuestros hijos, mis hijos, cómo están ahí. Es un culto, los hijos de Dios tenemos que participar y claro que el Señor, como decía nuestra hermana Yajaira, provee. El Señor a sus hermanos, igual que como hablaba Nisa, a tus hijos no los vas a dejar desamparados ni mal. Muchas veces sí que tenemos que pasar unos tiempos, pero son para bien, Romanos 8:28, para que nosotros aprendamos. A veces pasaremos tiempos afligidos de dinero, por ejemplo, hablemos así para entendernos, pero es para que aprendamos a ser buenos administradores. ¿Quién dice eso? Dice en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro hermano pastor Jorge nos va a dar la palabra que le ha preparado de parte del Señor, que yo sé que cuesta, buscamos de Dios, buscamos en la Biblia con nuestras capacidades, es un esfuerzo que hacemos, pero es un esfuerzo que el Señor nos lo da. Nosotros no tenemos fuerzas de nada. Que el Señor le bendiga, le asista en la predicación. Si quiere subir, vamos a orar por el pastor, hermanos, pónganse en pie, por favor, vamos a orar para que el Señor lo unja, levante sus manos, tiren su mano para hacia Él, vamos a orar para que el Señor lo unja y lo use con poder, que le ayude en la predicación. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la vida de nuestro hermano, de nuestro pastor, aquí en la tierra de Dios. Gracias por su vida. Yo te pido, Padre, que tú lo uses con poder en el nombre de Jesús, que tú le ayudes, Señor, que tú unjas su plan. Y a nosotros, abrimos el corazón, te pido por su vida personal, por su vida en la iglesia, en el ministerio. Yo te pido por él, porque tengo un amor por los hermanos, como tú bien sabes, con mi carácter, con mis cosas, pero le amo en el amor de Jesús. Entonces yo te pido por él, y ahora mismo en esta congregación, en este momento, que tú le uses, que le des palabras, Señor, para que nos pueda tocar tu palabra. En el nombre de Jesús, úsalo, bendice. Te pido por su vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo, Santo el Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a tener nuestro tiempo del estudio de la palabra. Es una parte muy importante del por qué venimos a la iglesia. Empezamos adorando, buscando su ayuda. Hemos visto en esta mañana testimonio de la bendición de Él, de su presencia en nuestras vidas, aún en los incrédulos. La mano de Dios está ahí puesta, cuidando, protegiendo. Y a veces no sabemos agradecer o cerramos un poco el corazón y no reconocemos las bondades de Dios. Pero sabemos que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, el Señor. Amén. Hoy quiero compartir un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a orar para pedir la bendición. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia aquí en esta mañana. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Te damos gracias por este lugar en el que podemos invocar tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprenderla y estudiarla. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de este tiempo, Señor, de cada palabra que se va a decir. Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos salir edificados en esta mañana, Señor, con tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, Padre amado, recibe tú toda la gloria y toda la honra, porque eres el único que la merece. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice
Dice allí en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra de exhortación. Hemos estado escuchando palabra en esta mañana. Cada uno que pasó aquí, cada uno que se levantó, dio palabra de Dios. Y estos versículos que he leído ahora son una orientación para el creyente. No unáis en yugo desigual con el incrédulo. Es decir, en la ley del Antiguo Testamento prohibía juntar un burro con un buey. Es desigual la fuerza. Un burro y un buey no pueden tirar juntos. Pero en la ley está considerado el burro como un animal inmundo, impuro, y el buey como un animal puro, adecuado. Entonces hay una simbología de que nosotros que somos santos, que somos separados, santos en el sentido de la palabra, no en el sentido que dan otras iglesias de santo que estás en un altar, no. La palabra santo quiere decir estar separado para adorar a Dios. Nosotros somos como un instrumento separado, un utensilio. Las cosas del templo son santas por eso, porque son para el servicio de Dios, y nosotros hemos sido separados. Entonces el Señor nos dice: no se unan en yugo desigual con el incrédulo, porque qué compañerismo hay la justicia con la injusticia. Es como el agua y el aceite. No puede haber comunión, la luz con la oscuridad. No, donde llega la luz se va la oscuridad totalmente. Entonces la exhortación aquí es mantenernos separados del mal, mantenernos separados de todo lo que no sea de Dios, de todo lo que es contrario al Señor. Y esto es fundamental para tener una buena relación con Dios como pueblos de Él que somos. Debemos separarnos del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo, a la justicia y a la palabra de Dios. Sabemos que el mundo y todo lo que hay en el mundo va en contra de Dios, sus enseñanzas, su música, su literatura, todas las cosas del mundo. Ayer al terminar el culto nos quedamos conversando aquí y hablábamos, el mundo, dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Todo lo que usted encuentra en el mundo, desde las noticias en la mañana, están detrás de todas esas cosas que usted está escuchando, hay una manipulación llevándote al mal. La misma música, usted escucha las letras de las canciones. Entonces no debemos contaminarnos con ninguna cosa del mundo, debemos separarnos, estar separados. Y no es aislado, no es esconderte en una cueva, no es esconderte dentro de tu casa, pero es sí no contaminarte. Porque si usted está vestido de blanco o viene de su casa bañado, limpio, se bañó con un buen jabón, con perfume, y tiene su ropa limpiecita, acabada de lavar, y se junta con un mugroso, con una gente que huele mal, con una gente que está sucia, usted se va a contaminar, usted se va a ensuciar. Muchas veces hasta se te queda el olor en la nariz ahí pegado, que no se te quita. Eso es símbolo de inmundicia. El Señor usa estas palabras para hablar de cómo debemos separarnos de lo que está sucio, y el pecado es una mancha en la vida de las personas. Las personas que están en pecado, que están matando, que están robando, que están haciendo todo tipo de cosas malas, de todo tipo, eso es una mancha en su cuerpo, es una mancha en su vida. Entonces nosotros debemos acercarnos a Dios para mantener una íntima relación con Él, mediante la oración, mediante la adoración, mediante el servicio, lo que hemos tenido aquí en esta mañana. Este es el servicio para Él. Lo hemos adorado, hemos estado leyendo su palabra,
Así estamos en estrecha comunión. Hay gente que dice, no hace falta ir a la iglesia, yo me quedo en mi casa. En tu casa te estás contaminando con la televisión, con la música, con las peleas. A veces uno no quiere venir a la iglesia y te quedas en la casa y lo que haces es pelear con la esposa, pelear con el marido, pelear con la madre, pelear con el padre. Y sí, porque surgen cuestiones del hogar, cosas. Y lo que hace, usted viene aquí, por lo menos el tiempo que está aquí, está escuchando palabra de Dios, está con hermanos que lo bendicen, cantamos canciones. A veces hay un poco más de frialdad, otras veces, pero es cuestión de búsqueda, es cuestión de quererlo. Señor, yo sé que mi fuerza no puedo, yo sé que estoy desanimado, pero yo quiero eso que tú tienes para mí, yo quiero que me bendiga, yo quiero que me llene de tu Espíritu Santo. Yo en esta mañana he sentido que había una presencia maravillosa aquí. Parece que la gente vino hoy con las pilas puestas, parece que hoy el Señor anduvo tocando corazones. El Señor está escuchando las oraciones, porque cada día nuestros hermanos, la hermana Anisa pasa mucho tiempo aquí orando, el hermano Antonio viene y estamos orando por el alma, por la vida de las personas, para que el Señor haga su obra en nosotros, porque a veces da pena ver cómo la gente se pierde, nuestros propios familiares, los amigos, gente conocida, ver cómo van de cabeza, así, para abajo, van cayendo, y todos sabemos el destino final. Están pensando que son salvos, que están seguros, pero no hay salvación. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo que debían mantenerse separados constantemente. No es que hoy sí, mañana no. Debía haber una separación total. El Señor le dijo en Éxodo capítulo 23, versículo 24, dijo, no te inclinarás, le dijo al pueblo de él cuando entraron a la tierra de Canaán, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Nos lo dice a nosotros no tenemos nada que ver con los dioses del mundo, con las cosas que la gente idolatra, con las cosas que el mundo exalta. Esos son sus dioses, y él le dice a su pueblo, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Nosotros que somos pueblos de Dios no debemos hacer como ellos hacen. La costumbre que ellos tienen no deben ser nuestras costumbres. Más bien dice, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Dios mandó que su pueblo no adoptara las religiones de ellos, ni que se conformara a las normas morales de la sociedad que lo rodean. Ayer hablábamos, al terminar el culto nos sentamos, estuvimos conversando, acá siempre lo hacemos, nos quedamos conversando un poco de cómo la iglesia a través de los tiempos se ha ido convirtiendo más en el mundo. Ahora muchas iglesias se parecen más al mundo que el mundo a nosotros, es decir, el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Hablamos cuando nosotros nos convertimos hace 20 y pico de años, la forma de vestirse era otra, la forma de actuar. Hoy encontramos a pastores enseñando todo tipo de cosas del mundo, que debemos ser como ellos para poderlo ganar. Y entonces lo que está pasando es que el mundo se mete dentro de la iglesia y ya no se sabe si un cristiano es cristiano o es del mundo, ya no hay diferencia. Entonces Israel dejó de obedecer estos requisitos que el Señor le había impuesto, de mantenerse separado de las naciones que estaban alrededor de ellos, y como resultado dejaron de ser protegidos por el Señor, porque el Señor se aparta. El Señor no puede estar en la inmundicia, el Señor no puede estar donde hay pecado. El Señor es así, y aunque Él quiere, las palabras que decía la hermana Anisa, si la madre no deja a su hijo, yo tampoco te dejaré. Y es verdad, pero cuando tú te metes en un nivel de suciedad y de mancha, yo no te quiero tocar, porque el Señor es santo, 3 veces santo. El Señor no se va a meter donde hay una inmundicia, donde hay maldad, donde hay perversión. Una persona que tiene la mente podrida, una persona que está pensando continuamente en el mal, en robar, en matar, Dios no quiere nada que ver con esa persona. El Señor la desecha, y el pueblo de Israel le pasó eso. ¿Y qué pasó? Automáticamente se quitó la protección. Por eso podemos dar el testimonio, como decía Giovanni, en medio de la necesidad: Señor, mira cómo está mi nevera. Y el Señor oye, y enseguida toca a uno y le dice: llama a Giovanni para que venga a trabajar. Y el Señor provee. Vemos la hermana Yajaira, sus hijos han llegado aquí. ¿Cómo llegamos todos?
con una mano adelante y otra atrás. Apenas con algo trajimos de nuestros países y llegamos, pero hasta ahora el Señor suplió. Y el Señor no lo va a dejar de hacer porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido, amén. Gloria a Dios, tenemos un Dios grande y poderoso. El Señor es maravilloso y Él está ahí. Porque es verdad que no somos perfectos. Es verdad que no somos nosotros y no lo vamos a hacer. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, en esta funda que tenemos debilidades, tenemos falencias, la palabra que usa la hermana Nisa, y vamos a cometer errores. Solamente vamos a ser perfectos cuando seamos transformados, cuando el Señor nos dé ese cuerpo glorioso, ese cuerpo de luz. Ahí sí, pero mientras estemos aquí vamos a tener imperfecciones. Pero el Señor está viendo la pelea nuestra, el Señor está viendo el esfuerzo, el Señor está viendo que estamos trabajando. Amén. Y el Señor ve tu corazón, dices, Señor, me equivoqué en esto, pero estás trabajando, perdóname. Y me levanto y vuelvo. Entonces, bajo el nuevo pacto, también el Señor exige lo mismo. El Señor no quiere que los creyentes se amolden a las costumbres del mundo actual. No solamente fue para el Antiguo Testamento, es para nosotros también. El Señor no quiere que nos mezclemos, que nos acostumbremos. Pablo dice, ¿cómo es que dice? Renovaos. No os acopléis, como dice la palabra, dice, no acopléis usa otra palabra. No acostumbréis, ¿cómo es que dice? No, la palabra no me sale ahora, no, a este siglo, más bien renovaos. No conforméis a este siglo, más bien renovaos vuestras mentes, que debemos cambiar. Y es una enseñanza constante en la Biblia. Porque si nosotros nos amoldamos al mundo, vamos a perder esas promesas y vamos a perder la protección de Dios, y nadie quiere eso. Porque la protección de Dios la necesitamos constantemente en medio de ese mundo en el que estamos viviendo. Cada día, antes de salir de la casa, debemos clamar por protección. Señor, que tu presencia no se aparte de mí. Como decía la hermana, no es que Él se aparta, es que nosotros con nuestros pecados, porque así lo enseña la Biblia, hace que Él se aleje. Dice Isaías, no es que Él sea sordo, no es que Él dejó de oír, son vuestros pecados lo que han hecho que Él se aleje. Y por eso debemos clamar como hacía David constantemente, Señor, no quite de mí el gozo de tu salvación, ni quite tu Espíritu Santo de mí. Entonces no se puede tener la bendición y la presencia de Dios y al mismo tiempo estar participando en las cosas del mundo. Es decir, un pie dentro de la iglesia y otro fuera. Pero hay gente que está más fuera que dentro. Hay gente que tiene la puntita del pie dentro de la iglesia y más o menos está diciendo que es cristiano, pero está más involucrado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, y no están buscando de Dios, y la presencia de Dios no está en su vida. Porque llega un momento que cuando ya no se escucha el Espíritu Santo, se contrista el Espíritu Santo y se aparta. Y cuando el Espíritu Santo se aparta, ya no hay consejo, ya no hay advertencia, ya no hay, porque muchas veces vamos a hacer algo y el Espíritu Santo te dice, hey, cuidado, tranquilo, párate. O si no viene un hermano y te dice, hey, hermano, tal, y está el Señor ahí velando por ti, pero cuando tú le hablas a una persona, oye, hermano, esto, y le estás hablando, pero llega un momento que la persona no te hace caso, ¿qué haces? Bueno, ya no quiere ir. Entonces no puede una persona estar en las cosas del mundo, gozándose en el mundo, y pretender tener la protección y las bendiciones de Dios. Dice, mira, Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, es decir, se apartarán y seréis santos, serán apartados, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. El capítulo de Levítico 11 se da instrucciones en cuanto a los alimentos que eran limpios y que eran inmundos, es decir, alimentos que eran adecuados o inadecuados para comer por razones de salud. Pero también fue una norma que usó Dios para ayudar a los israelitas a seguir siendo un pueblo separado de la sociedad impía que los rodeaba. Todos saben más o menos, que tienen un poquito de conocimiento bíblico, que más o menos saben lo que había en Canaán, las adoraciones, cómo quemaron a sus hijos, cómo
tenían las idolatrías y las perversiones más terribles, que a veces cuando Dios mandó a destruir esos pueblos, la gente no entiende. Oye, mira cómo Dios mandó a destruir pueblos enteros, pero es que las cosas que pasaban ahí eran terribles. Cómo pasaban a sus niños por el fuego, se lo ofrecían a sus dioses, a sus hijas las prostituían, la tenían en un templo haciendo todo tipo de cosas. Entonces, en aquel tiempo fueron dados estos principios, estas enseñanzas, estas instrucciones para mantener al pueblo aparte, para que el pueblo no se mezclara. El pueblo de Dios no debía mezclarse, no debía comer con ellos, no debía hacer ningún tipo de actividad con ellos. Debían mantenerse separados. Pero esos principios hoy, en estos tiempos, se mantienen vigentes. Esos principios se mantienen hoy. Los seguidores de Cristo deben distinguirse de la sociedad. Debe haber una diferencia. La gente debe darse cuenta que nosotros somos cristianos, no por ir de santurrones por ahí como si fuéramos todo el tiempo ahí. No, somos personas normales, pero que cuando la gente te vea, sepa que tú eres una gente correcta, que tú eres una gente de bien, que la gente no pueda decir: este es un ladrón, este es un sinvergüenza, este es un mentiroso. ¿Entiende? Que la gente diga: esa persona se nota que es creyente, se nota que le sirve a Cristo. Se tiene que distinguir, se tiene que ver. No podemos ir por ahí y no, tú eres cristiano. Yo ni lo sabía siquiera. La gente tiene que haber una distinción. Entonces debe haber esa distinción en todos los sentidos: al comer, al beber, a la hora de comportarnos, en todo lo que hacemos. Dice la palabra: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, si vas a comer, come decentemente. No comas como una bestia, no comas como un animal. Fíjate que es un acto sencillo. Yo no estoy diciendo de que no coma esto ni coma lo otro. Estoy diciendo de que todo debe hacerse para glorificar al Señor. No como vemos a veces personas que hacen de la comida su Dios, su ídolo, y solo piensan en las carnes, comer. No está mal comer, que no se malentienda, está muy bien comer. Y debemos comer, y a mí me gusta comer sabroso y me gusta que me inviten a comer. Y hace tiempo que no me invitan a comer. Y yo estoy mirando a uno por allá que antes hacía sus comidas allá de allá de Ecuador, pero ahora ya me tienen botado ya. Y Antonio ni se diga, ya Antonio hace tiempo que no me invita a un pollo ni nada. Ya voy a tener que reprenderlo ya con la vara. Y al que no me invita a comer, fuera de la iglesia. Es broma, hay que darle un toque de reírnos un poco también, ¿no? Entonces, el propósito en mantenernos separados es glorificar a Dios en su cuerpo, en tu propio cuerpo, al rechazar todas las costumbres impías del mundo, las costumbres de los incrédulos. Tenemos que, hermano, limpiarnos, tenemos que reconocer. A veces, mira, las conversaciones entre los hermanos nos edifican, porque ayer hablamos de un montón de cosas. Y ves, cuando tú tienes buenas conversaciones con las personas, esas conversaciones te edifican. Ahora, si tú te pones a estar hablando con la gente del mundo, ¿cuáles son los cuentos? ¿Cuáles son las historias? La borrachera de ayer fui aquí, ayer fui allá, los cuentos. Pero cuando hablamos entre nosotros, hacemos chistes, nos metemos unos con otros, hacemos bromas, nos reímos, nos divertimos, pero también nos edificamos, nos damos palabras. Y la Biblia manda eso: hablarse entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos, con alabanza. Entonces dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se junta con malas personas, y el tipo de conversación lo sé por experiencia. Yo trabajo en una peluquería donde estoy trabajando el día entero con personas que no son cristianas, la mayoría, y las maldiciones y la forma de siempre blasfemando en contra de Dios y todo eso, y el tipo de conversaciones que hay en la peluquería no son las mejores. Entonces, si estás constantemente, tienes que estarte limpiando, tienes que tú mismo limpiar tu mente. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice el Señor, en todas las cosas. Entonces hay una necesidad de estar separado moralmente, en mismo pensamiento. Tus pensamientos deben ser limpiados. A veces debemos pararnos y revisar. Muchas veces en la noche, antes de dormir, antes de acostarnos, hacer un repaso y analizar: que estuve hablando tal cosa, esta conversación no es buena, he tenido este tipo de pensamiento. Y nosotros debemos ser conscientes: estos pensamientos no son agradables, estos pensamientos no son buenos. Mira, muchas veces
las personas, ¿no?, que vienen a la iglesia se creen, hay gente que creen que el pastor tiene un poder de adivinación o tiene un poder de hacer cosas en su vida. Y no es así. El único que puede hacer algo en tu vida es Dios, y a quien tenemos que clamar es Dios. Pero ¿dónde está? Cuando alguien me dice, no, que yo quiero la bendición, pues si tú quieres la bendición, estudia la palabra, apréndela y empieza a ponerla en práctica. Porque cuando tú la vas aprendiendo y empiezas poquito a poco, porque ya sabes, tenemos defectos, tenemos malos hábitos, tenemos malas costumbres que aprendimos en el mundo. Pero cuando empezamos a aprender la palabra de Dios y la vamos a aplicar, y te dice, no, respeta al anciano, y dices, a partir de hoy empiezo a respetar al anciano. No veas a una persona con necesidad y la dejes tirada, pues vas poquito a poco y vas a un punto. Y dice, antes eras egoísta, antes solo pensaba en lo que tiene tenerlo para ti, pero hoy no, hoy voy a compartir con alguien que tiene necesidad. Y empiezas poquito a poco y vas perfeccionando, y la vida te empieza a cambiar. Hay un pasaje en Isaías, que no sé dónde está, donde el Señor dice, lo que Él demanda de ti es eso, que ayude, que no recuerdo cómo dicen las palabras, pero lo voy a decir lo voy a parafrasear. Dice, cuando tú compartes de tu pan, cuando tú ayudas a la gente, cuando eres atento, cuando buscas a Dios, dice, entonces yo resplandeceré en tu vida. Cuando tú empiezas a poner en práctica estas cosas que a veces pueden sonar aburridas, a veces puede ser tedioso estar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que esto, pero estas son las cosas que van a traer bendición, porque esto es lo que va a hacer que Dios te mire con bien. Esto es lo que va a hacer que el rostro del Señor resplandezca en tu vida. Cuando tú lees los salmos, el libro de los salmos, usted ve todos los salmos, principalmente los de David. David dice, Señor, examíname, y si hay algo malo en mí, mírame que yo he hecho las cosas bien, he estado haciendo las cosas bien, entonces por eso bendíceme, ayúdame. Y él está clamando, mira, si hubiera iniquidad en mí, el Señor no me hubiera bendecido, dice David. Si hubiese estado mirando yo el oro, la plata, esto, lo otro, entonces son cosas, empezamos a aprender, empezamos a poner en práctica y empiezan a venir las bendiciones. Cuando yo estaba en el mundo, en la vagancia, en la delincuencia, en el alcohol, en todo ese tipo de cosas, vivía como un desgraciado. Sí, una vida pobre, una vida miserable. Yo pensé que estaba acabando, que era lo máximo. Pero cuando el Señor llega a la vida, cuando yo me convierto a Dios, cuando empiezo a recibir palabra de mi pastor allá en Cuba, y empieza a instruirnos, a decirnos, oye, la palabra dice esto, y la palabra dice lo otro, a Dios no le gusta esto, a Dios, y yo empiezo a cambiar, empiezo a acatar todas esas enseñanzas, dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro, mi vida empieza a cambiar. Empiezo a trabajar ordenadamente como manda el Señor, que cada uno trabaje con sus propias manos, que se busque su sustento. La vida me empezó a cambiar. Empecé a tener dinero, en mi casa había comida, empecé a vestir de otra manera, empecé a tener otros hábitos. ¿Por qué? Fue porque empecé a poner en práctica las instrucciones de Dios. Si tú quieres que te vaya bien, lo que tienes que hacer es eso, no menospreciar la palabra de Dios. Y una cosita, por pequeña que sea, una instrucción por pequeña que sea, no importa, el Señor la dice, yo la voy a poner en práctica, y empieza a cambiar tu vida, empieza a cambiar. Y de repente ya no estás preocupado, de repente ya no estás con angustia, ya no estás con celos, ya no estás con tantas cosas en tu corazón, empiezas a vivir feliz. Yo padecía de insomnio, yo lo he contado varias veces, que yo llegaba a mi casa borracho, de estar, y a veces de estar 2 o 3 días bebiendo alcohol, y alcohol del malo. Me acostaba y dormía 1 hora, y no me podía dormir, y estaba toda la noche en la cama fumando. Se tenía la costumbre de fumar allí. Y cuando yo me convertí al Señor, y hubo una liberación, hubo una limpieza en mi vida, que yo me quedaba asombrado. Al otro día por la mañana yo llegaba y me acostaba y oraba. Antes de acostarme me arrodillaba siempre delante de la cama, y Señor, gracias por este día. Y como me había enseñado el pastor, hacía las cosas, le daba gracias, pedía la bendición para la familia. Yo hacía así, ponía la cabeza en la almohada, y hasta el otro día yo decía, hoy. Y al otro día cuando despertaba, wow, dormí toda la noche. Y eso es una maravilla, hermano. Esas son las cosas, las puede hacer Dios. El mundo lo único que te va a meter es sobresalto, miedos. Miedo, ¿que dónde vienen estos miedos? ¿Por qué tengo estos miedos? Viene del mundo, viene de Satanás, viene de las cosas del mundo. Y vivir con miedo no es sano. Pero cuando dice un proverbio, o no recuerdo, dice, el que sirve a Dios o el que ama a Dios no tendrá
temor de noticias repentinas, de malas noticias que vengan de repente, estará tranquilo porque Dios tiene el control y nuestra vida le pertenece a Él. Y la bendición pasa por eso. No es porque el pastor te diga, no es porque el pastor haga. Empieza a obedecer a Dios, empieza a andar en la senda, empieza a andar en el camino que Dios ha marcado para ti, para que tú veas cómo van a empezar a cambiar. Van a empezar a cambiar, tú te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a sorprender de cómo está. Wow, pero mira esto cómo ha cambiado. Mira cómo la economía, antes no tenía nunca un peso y ahora el dinero viene. Ahora lo trabajas, ahora lo buscas, pero el Señor empieza a abrir puertas. Cuando tú pones en práctica las instrucciones de Dios, como decía el hermano, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 30 y qué, ese mismo. Cuando usted pone en práctica, mira, yo se lo enseño a la gente que tiene mala situación económica. Y hay gente que me dice, pero es que no tengo. Si tienes €1, da 10 céntimos. El 8. Es una enseñanza, mira, está desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo, en todas las partes. Es una enseñanza bíblica. A mí, mucha gente va a decir, son unos sinvergüenza, lo que quieren es sacarnos el dinero. A mí me lo enseñaron y yo lo puse en práctica. Vivíamos en la miseria, Yo vivía en una chabola, toda la familia, 5 hermanos y una hermana con sus hijos, con su marido, y eso era el circo romano allá adentro. Con los gatos, con los perros y con todas las cosas que había. Así vivíamos. Y tú dices, ay, qué casualidad, que mira, esta gente se convierte y mira cómo Dios empezó a abrir puertas. En Cuba cada uno de nosotros teníamos su propia casa, buenas casas, todas buenas casas, y no fue con robo, no fue con negocio, no fue con nada, porque Dios hace las cosas de una forma natural, pero en lo sobrenatural, todo el mundo hizo así. Casualmente a mí me dijeron, hay que ofrendar, hay que diezmar, y a veces me da un poco de cosa enseñar este tipo de temas, pero yo lo hice así, y éramos miserables, pobres, y empezamos, tenías €1, y a veces dice, bueno, tengo €1, lo voy a dar, ¿para qué? Si es lo único que tengo, ¿para qué es? Esto no. Y el Señor empezó a abrir puertas, empezó a bendecir. Hay gente que están ahí, apretado, estás apretado porque tú quieres, porque no estás obedeciendo a Dios, no estás cumpliendo con el mandato del Señor. Y como decíamos el miércoles, ¿no? El miércoles tocó Mateo, en los miércoles estamos estudiando el libro de Mateo, y dice, haceos tesoros en el cielo. Es como ingresar en la cuenta de Dios. No es para mí, es para la obra, porque aquí hay mucha obra que hacer. Hay gente con necesidades y hay gente que hacen falta. Mira, hoy mismo está llegando una ola de migración de todos los países, de Venezuela, de Perú, de otros países que no me acuerdo, que están llegando. Y hay gente que llega, nada, que llegaron aquí justo con lo que... Recuerdo en el verano pasado que venían personas, oye, no tenemos nada. Antonio se iba a su casa y sacaba de la nevera lo que tenía. Me iba yo a mi casa y sacaba de la nevera lo que tenía para ayudar a las personas. Si nosotros contribuimos con eso, es una buena obra que estamos haciendo y Dios lo está mirando. Y Dios siempre abrió las puertas, hermano. Yo no soy millonario y sí me considero millonario porque el Señor cada día abre las puertas, cada día comemos y comemos bien, nos vestimos, nos gozamos. Entonces el Señor es poderoso. Vemos la obra, vemos su mano moviéndose en nuestras vidas. No es que mi vida ha sido color de rosa, he pasado por momentos malos, igual que todo el mundo, han sido luchas, pero cada una de esas luchas tiene un propósito: fortalecer la fe, enseñarte algo. A veces tenemos que depender totalmente de Dios. Entonces debemos separarnos moralmente de pensamiento y de la forma de actuar. No debemos actuar como actúan el mundo, el egoísmo del mundo. Debemos desecharlo. Debemos aprender a ser dadivoso, aprender a ser desprendido, que de este mundo no nos vamos a llevar nada, de este mundo nos vamos a llevar solamente nuestras obras, porque cuando estemos delante de Dios, como decía el hermano Antonio, en cualquier momento somos llamados, y cuando te presentes delante de Él, ¿qué tenía? La casa que tú tenías. No, a mí no me interesa tu casa, tu carrera tampoco me interesa. Vas a ser juzgado por tus obras, porque es lo que enseña la Biblia.
Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y no emparentarás con ellas, es decir, con las naciones, no emparentarás con las con lo que está alrededor tuyo, que no pertenece a tu pueblo. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque cualquier relación íntima o estrecha con las personas del mundo va a impedir o va a dificultar esa separación. Si usted está junto con una persona que piensa totalmente diferente a ti, que tienes ideas, no hay comunión, no puede haber. Van a estar, dice el Señor, andarán dos juntos si piensan diferente, si no están de acuerdo. No, porque tú andas con una persona, vamos a beber, vamos a emborracharnos, vamos a una fiesta, vamos que hay chicas allí en el bar, y tú no quieres, entonces van a estar, no, debemos separarnos, no debemos andar juntos. Entonces esa amistad con el mundo va a impedir o pudiera llevarte a apartar, como le ha pasado a mucha gente que termina relacionándose con el compañero de trabajo. Al terminar del turno de trabajo van a beber algo, o van a conversar, o van a celebrar cumpleaños con la gente del mundo, con el impío, van a hacer esto, y al final el mundo lo va atrayendo, porque eso atrae. El mundo te pinta la gozadera, se pinta muy bien, ¿sabes? Pero lo que hemos vivido eso, sabemos cuáles son las consecuencias de esa gozadera. Vamos a divertirnos, la vida es corta, la vida se acaba. Mañana te vas a morir, y que has estado en tu casa aburrido, no estuviste con chicas, no estuviste con hombre, no comiste, no. Pero eso es una mentira del diablo, es un engaño de Satanás para apartarte. El problema es que te metes en el mundo y te vas a beber. En el medio de la borrachera te rompieron la cabeza con una botella, si sales vivo. O se la rompiste tú a alguien y tuviste que ir preso. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros de esas cosas. O vas por ahí, bebiste, atropellaste a alguien, que Dios nos libre también de esas cosas. ¿Por qué? Por dejarnos llevar por el consejo del malo. Despreciamos el consejo de Dios, de su palabra. Fue lo que hizo Eva. Dios le dijo, no coma de ese árbol. Y vino Satanás y le dijo, bah, ustedes están locos, Dios está loco. Dios lo que pasa es que no quiere que ustedes sean sabios como Él. Y eso te dice el mundo. Dios no quiere que te diviertas. Dios no quiere que la pases bien. Eso es lo que te enseña el mundo. Y cuando te oye, ¿verdad? Mira qué gozadera tenían anoche, mira qué fetepum, mira cómo bailaron, mira cómo esto, mira cómo lo otro. Y de ahí salen las enfermedades, de ahí salen todo tipo de problemas que tenemos. Y la gente está ciega a la realidad. La gente no quiere ver la realidad. Usted quiere ver, mire un poquito las noticias para que se desanime, para que te dé depresión. Como todos los días hay apuñalamiento, hay asesinato, hay estafas de la persona que menos tú te imaginas, tu amiga, tu amigo. Todos los días solamente tienes que ver las noticias para que usted vea. Yo en la peluquería no soy de ver noticias, pero en la peluquería pongo la tele para romper el silencio allí cuando estoy trabajando, y a veces comentamos las noticias y no se da una noticia buena. No se da una noticia. Vemos a jóvenes abusando de ancianos. Un anciano con un carrito que apenas puede, viene uno a tumbarle el bastón, a pegarle a un anciano. Cosas que son dignas en tiempo antiguo había que apedrearlo, había que matarlo. Hoy no está prohibido, hoy no está permitido, pero entonces el supremo llamamiento de Israel era ser un pueblo santo, era ser un pueblo separado. Ellos debían ser sacerdotes, ellos debían enseñar la ley de Dios al mundo entero, pero no obedecieron. Ellos debían ser un pueblo especial para Dios, que reflejara la persona de Dios y su santidad. Y eso es lo que debemos ser nosotros, reflejar a Jesucristo, que cuando la gente te mire, vea al Señor santo, no una persona contenciosa que quiere estar peleando, que quiere estar siempre en guerra, que quiere estar siempre, no, que la gente te mire y vea la imagen de Él en ti, porque a eso estamos llamados. Pero eso lo conseguimos solamente apartándonos de las costumbres inmorales, de la gente que no pertenecen a Dios. A los creyentes del Nuevo Testamento, lo repito, se les llama a separarse del mundo. No es para los antiguos, es para hoy, para estos tiempos. Y todo aquel que dice que Jesucristo es su Señor, deben ser santos, deben ser separados, deben estar consagrados a hacer la voluntad del Padre. La gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues está en la Biblia. La gente dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues lee la Biblia para que tú veas cuál es la voluntad de Dios.
Allí te dice cómo debes actuar, cómo debes conducirte. Entonces eso va a indicar que un creyente lleno del Espíritu Santo va a llevar una vida recta, una vida separada y en comunión con Dios, viviendo de una manera que lo diferencie de esta perversa generación. Usted ve a los jóvenes, te quedas, alucina, como dicen aquí la palabra en España, alucina viendo la forma de pensar que tiene la juventud de hoy. Debemos siempre cuidar de cumplir con la voluntad de Dios, porque eso es un requisito para los verdaderos hijos de Dios. El Señor siempre exigió que su pueblo fuera santo, que fuera diferente y separado de todos los otros pueblos para pertenecer a Él como un pueblo escogido. Dice Santiago, nos enseña que debemos separarnos del sistema inmoral del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso no puedes tener un pie aquí y otro allá. No puedes venir a la iglesia y después irte a celebrar con la gente con el pretexto de que no pasa nada. Cualquiera que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Dios ordenó separarse de las personas que pecan y que se niegan a arrepentirse. Está claro en su palabra. 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En aquel tiempo, fornicarios eran los que iban a las prostitutas. Las prostitutas se ponían en lugares, las construcciones eran como sillas abovedadas y se metían allí debajo y iban allí a estar con las prostitutas. Entonces Pablo le dice que no os juntéis con los fornicarios. Ese es el significado original de la palabra. Aquellas personas que iban allí por vicios a estar con aquellas mujeres. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Fíjate cómo es. Con el tal ni aun comáis. Ni siquiera debemos juntarnos con ellos para comer. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Volvemos aquí. El que no anda de acuerdo a las enseñanzas, pero tú cómo vas a saber cuáles son las enseñanzas si no las lees, si no las aprendes. Entonces Dios también ordenó, fíjate que es amplio, no se dejan detalles al azar. Ordenó separarse de los maestros y de las iglesias y de las sectas falsas. Cuando usted va a un lugar y están enseñando algo que no es Biblia, usted ahí no se queda. Intentará decirle, podrías hablar con las personas: oye, no se está predicando la Biblia, no se está enseñando lo que es. Vete de ahí, porque vas a salir contaminado, vas a ser influido por las malas enseñanzas. Cualquier persona que esté enseñando errores teológicos y que niegan las verdades bíblicas, escápate de ahí, porque no es ahí. Tenemos que ir a donde se lee, donde se estudia la Biblia. Dice Mateo capítulo 7 versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amados, no creáis a todo espíritu, 1 de Juan 4:1, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuestra actitud en la separación debe ser de rechazo al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo en el que estamos viviendo. Romanos 12, versículo 9, que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Debemos aborrecer, odiar, rechazar. También debemos oponernos a las falsas doctrinas. Y el propósito de la separación es que el pueblo de Dios pueda perseverar en la salvación, en la fe y en la santidad. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El propósito de la separación es vivir solamente para Dios,
nuestro Padre Celestial. Si no hay la debida separación, Dios no va a recompensar. Dios no se va a acercar con su protección, con su bendición y con su cuidado paternal. Él ha prometido ser un Padre bueno, ser un buen Padre para cada uno de nosotros, ser nuestro consejero, nuestro guía. Dice el versículo 18, seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si usted no se separa del mal, vamos a perder la comunión con Dios, vamos a perder la aceptación, no vamos a ser aceptados, y los derechos de hijo también se pierden. El Señor es claro en su palabra. Debemos, cada uno, mira, debiera ser, tu Biblia es como tu fusil. La Biblia es un libro de consulta, es un libro que deberías tener de cabecera, y antes de acostarte, después de haber visto la televisión, después de haber visto novelas o películas, lo que sea, antes de acostarte, aunque sea leer un capítulo, leer unos versículos, analizar, meditar, a la mañana también, y siempre que puedas, estudiar un poco la palabra de Dios para que vayas trabajando en tu vida. Fíjate que hay unos requisitos para ser parte del pueblo de Dios, para formar parte. Mucha gente piensa que lo único que hay es esto, que lo único que hay es esta vida. Y Pablo dice, si solo esperáramos aquí en esta vida, qué miserable, porque en esta vida que dolores, sufrimientos, trabajos y todo tipo de problemas. Y Pablo dice que seríamos dignos de pena, dice Pablo, si solo esperáramos en esta vida. Además, algo ilógico, que Dios no haya creado simplemente para venir aquí a este mundo a sufrir, a pasarla mal y a morirte, y ya está, y después nada. Desde la cultura más antigua que hay, siempre se creyó en una vida después de la muerte. Hoy los científicos afirman que hay una supraconciencia, de que hay algo mucho más allá de la muerte. Hay montones de testimonios, de experiencias acerca de eso. Entonces todos sabemos que las cosas no se acaban aquí. Y dice Pablo, sabiendo estas cosas, límpiate y prepárate para que seas recibido, para que puedas estar en su presencia. Dice, ¿quién podrá estar en su presencia si tú estás manchado, estás sucio, mentalmente en tu corazón está lleno de maldad? No vas a poder resistir en su presencia. Si nosotros sabemos que sí, en este mundo tenemos aflicciones, tenemos problemas, prepárate para lo que viene, porque hay promesas mayores, hay promesas buenas. Tenemos un Dios que es maravilloso y vemos su auxilio en todo tiempo Dios nos está extendiendo su mano, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nos equivocamos. Y dice el Salmo 103 que Él es quien te bendice, Él es quien, vamos a buscar un momento allí, Salmo 103, porque dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas. Tenemos un Dios maravilloso, hermano. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Siempre venir al culto de oración fue para aprender la palabra de Dios. Desde la antigüedad se iban en los cultos, era aprender. El día de reposo estaba destinado a aprender la Biblia, a aprenderla, a estudiarla y a ponerla en práctica. Y cada fin de semana, cada 7 días, el día de reposo, ir a estudiar y aprender. Ahí está la bendición, es lo que debemos hacer. Cuando venimos aquí, a veces te aburre, sí, a veces da un poco de sueño. A mí también a veces me da sueño, pero debemos aprender la palabra, amén. Sí. Amén, sí. Sí, ya lo tenía en mente, te iba a preguntar su nombre. Sí, ¿cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama la niña? Joana, amén. Sí, ya desde el principio tenía en mente orar y te iba a preguntar su nombre. Entonces, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestro corazón en esto y vamos a hacer un clamor a nuestro Dios, amén. Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos, Señor.
Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a llevar esta palabra en el corazón y aplicarla en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser bendecidos, Señor, para que podamos ser prosperados en todas las cosas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, porque tú eres el único que la merece, Señor. Te doy gracias por esta congregación, Señor. Te doy gracias por este lugar. Te doy gracias por cada persona, Señor, que está presente aquí, Señor, en esta mañana, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, que tú bendigas, Señor, que tú mires las necesidades de tu pueblo, Padre amado. Mira aquellos que tienen estrecheces económicas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo bendigas, Señor, que tú abras las puertas para nuevos trabajos, Señor. Las personas que están, los hermanos que están en proceso de hacer sus papeles, sus documentos, Padre Santo, que tú abras puertas, que tú toques los corazones, Señor, que tú permitas que se puedan agilizar, Señor, y regularizar todas estas situaciones. En el nombre de Jesús, te ruego que ponga tu mano, Señor. Te ruego también por tu pueblo Israel, que tú lo bendiga, Padre. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, por todos aquellos hermanos que se han apartado, que se han enfriado, que no quieren asistir a tu iglesia, que no están valorando, Señor, la importancia que tiene, Señor, venir aquí a adorarte, a bendecirte, a aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego también por los enfermos de tu pueblo, Padre. Yo te ruego por cada persona, Señor, que está padeciendo algún tipo de enfermedad en esta hora. Yo te ruego que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y seas tú sanando cada una de nuestras vidas, restaurando, Señor, todo órgano que esté afectado, Padre amado, cada situación, cada hueso, cada problema de enfermedad, que seas tú restaurando, que seas tú renovando. Extiende tu mano poderosa y sana, Señor. Ahora ponemos delante de ti a la nietecita de Isabel, Padre amado, ese precioso regalo que tú le has dado en su vida, a ellos, a esta familia. La ponemos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú extienda tu mano poderosa de sanidad y que tú estés haciendo la obra en ella, que tú la estés sanando, que tú la estés restaurando, que tú la estés haciendo nueva todas las cosas, Señor, que tú la levantes, que tú la fortalezca, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque yo sé que tú estás escuchando nuestras oraciones. Te pido también por sus padres, Señor, por Jonathan, por su esposa, Señor, que tú le dé a ellos sabiduría, que tú le dé a ellos fortaleza, Señor, para llevar estos momentos, estas situaciones que no son agradables para ningún padre, Señor. Que tú sanes también su corazón, que tú sanes también su mente, Señor. Sabemos que tú haces la obra de sanidad, de restauración, que tú des paz y tranquilidad en nuestra mente en medio del proceso, Señor. Y te pido por cada uno de nosotros, Señor, sea cualquier dolencia, sea cualquier problema, sea cualquier situación, Señor, tú la conoces toda. Extiende tu mano poderosa y sana, restaura, Padre, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres el dueño de cada uno de nosotros, tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro sustentador. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, y te damos las gracias, Señor. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Nos despedimos ahora de este tiempo, Señor, mas no de tu presencia, Señor. Nos despedimos de este lugar y vamos a nuestros hogares. Que tú vayas con nosotros, Señor, que podamos tener una semana bendecida, Señor, una semana acompañado por tu Espíritu Santo, una semana, Señor, que tú abras puertas en la economía, que tú abras puertas en el trabajo, que tú abras las puertas para nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Nisa, Señor, que tú la bendigas allí en todas sus gestiones, en todas sus cosas. Tú conoces sus metas, tú conoces sus propósitos, tú conoces su corazón, Padre amado. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hagas realidad los propósitos y los deseos de su corazón, Señor. Elimina todas esas trabas, Señor, que se están poniendo, Señor, y elimina también todo enemigo que se levante. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos libertad, declaramos prosperidad, declaramos todo bien para su vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te adoramos y te damos gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios,
canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santo.